Hola y gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados con la clase de hoy. Sí, de todas las cosas que podríamos enseñar, sentimos que esto es probablemente la más valiosa, aún entre las 40 clases y pasos en la jornada. Así es. Bueno, yo diría que esta clase es el corazón de la jornada, el paso más importante y fundamental para una vida cristiana exitosa. ¿Qué verdad podría ser tan importante y poderosa? Que Dios habla y usted puede oírlo. Esa es una gran verdad. Y Jesús dijo en Juan 20:37, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Luis, tal vez alguien pregunte, ¿quiénes son las ovejas de Dios? Y es buena pregunta. Y el Salmo 95, 7 y 8 dice, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando un creyente nace de nuevo en espíritu, sus sentidos espirituales se activan, incluyendo el sentido de oír con el espíritu. Así es. La Biblia deja claro que podemos escuchar la voz de Dios. Todo creyente tiene la capacidad de escuchar a Dios. Recibimos poder cuando aprendemos a escuchar y obedecer la voz de Dios. Mateo 11:15 dice que el que tiene oídos para oír, que esté escuchando y considere, perciba y comprende mediante el oír. En muchas ocasiones Dios dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dice oídos para oír, se refiere a los sentidos espirituales. Todo creyente, yo diría, todo creyente puede y debe aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Es porque cuando un creyente aprende a escuchar la voz de Dios, entonces Dios no tendrá límites en lo que es capaz de hacer en la vida de la persona, porque tendrán acceso a la voz y la dirección de Dios. Directamente. Cuando hablamos de escuchar a Dios, nos referimos a las diferentes maneras en que Dios se comunica con sus hijos y la creación a través de los sentidos espirituales. Aprenderemos más sobre los sentidos espirituales en el paso 4, pero por ahora en el Antiguo Testamento vemos a Dios comunicándose constantemente con su pueblo. A veces hablaba a través de una zarza, un burro, una mano escribiendo en la pared. Habló a los profetas del Antiguo Testamento a través de sueños y visiones y tuvo largas conversaciones directas con Job. Éxodo 33:11 dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Yo hice una búsqueda en la Biblia con las palabras Dios habló con Moisés y encontré más de 80 referencias en la Biblia donde Dios habló a Moisés. Y allí también fueron unos pocos menos referencias donde Moisés habló a Dios. Mi búsqueda también dio referencias de Dios hablando a Aarón y Josué. Eso significa que debemos enseñar a los discípulos que ellos también pueden oír a Dios, así como lo hizo Moisés. En ese entonces Dios visitaba a las personas para hablar con ellas, pero hoy Dios ha hecho algo impresionante. Ha elegido venir a vivir dentro de nosotros a través de Jesús y nos ha dado el Espíritu Santo para que pueda hablar directamente también a nosotros, como lo hizo con Moisés, o yo diría mejor que con Moisés. Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios, quien en varios tiempos y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por los profetas. Habló a la gente por medio de profetas y sacerdotes. En estos últimos días ha hablado por su Hijo. Este versículo afirma que Dios habló muchas veces de muchas maneras y hoy nos habla a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote y mediador entre Dios y el hombre. Así es. No hay duda de que Dios habla y podemos tener conversaciones con Él. Acompáñenos en la siguiente porción para aprender cómo usted puede escuchar a Dios, porque cuando Dios habla, suceden cosas. Amén.